1.300.000. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ayúdenos con el tiempo, don Jesús. Sí, pero el problema es que me salió el aviso ese que se está grabando y me dejó ahí en el aire y me sacó de... Bueno, entonces se hizo ese tipo de conteo. Ahora, para resumir y precisar cosas dentro de las particularidades. Hicieron parte de ese proceso el M-19 ya desmovilizado. Aclaremos porque si no queda ahí como una cosa ambigua. Ya desmovilizado, había hecho acuerdos de paz el M-19. Por favor, no eran guerrillas ya combatientes. Igualmente el PRT, también desmovilizado. El Quintín Lame, que era el movimiento insurgente de los indígenas en el Cauca, principalmente, también desmovilizado. Y parte del EPL, parte, no todos, y principalmente en la zona de Urabá. Y los que se quedaron alzados en armas, encabezados por un comandante que se llamaba Bernardo Caraballo. Efectivamente, ellos se enfrentaron, como lo decía allí una compañera, se enfrentaron a las FARC, que las FARC nunca hicieron parte del proceso de la constituyente, ni el ELN tampoco hizo parte de la Asamblea Constituyente, no hizo parte de la Asamblea Constituyente el movimiento sindical tampoco, ni la CUTA, que era lo más consecuente, no hizo parte de ese proceso. El movimiento popular, cívico y popular de los barrios principales, ante toda la juventud y los obreros de esa época también, tampoco hicieron parte de la constituyente. El movimiento indígena tampoco hizo parte de la constituyente. El movimiento campesino, negritudes, mujeres, etcétera, no hicieron parte de esa constituyente. Asesinatos que se dieron en ese momento y que llevó al movimiento estudiantil, como ya lo decía, de las universidades privadas. Allí fue cuando, en ese año se asesinó a Jaime Pardo Leal, se asesinó a Bernardo Jaramillo y se cerró prácticamente el año 89 con el asesinato de Galán. ¿Quiénes participaron realmente de la mesa? De la mesa participaron. Eso también es como importante participaron por el liberalismo Horacio Serpa, por el Partido Conservador Álvaro Gómez Hurtado y por el M-19, que prácticamente representaba a los movimientos insurgentes desmovilizados, o sea, al M, al Quintín y al PRT, participó Antonio Navarro Boll. ¿Quiénes se destacaron allí? Aída Bella, que hoy es senadora de la República, fue constituyente por la Unión Patriótica. ¿Quién fue el más joven de la Asamblea Nacional Constituyente? Fue un muchacho de Antioquia que se llama Fabio Villa, ya hoy bastante adulto, incluso es mi amigo. Fabio Villa, y él era desmovilizado del EPL, y esa parte del EPL que participó en la Asamblea Constituyente se llamaron Esperanza, Paz y Libertad. Yo dejo ahí, luego les puedo seguir aportando en ese sentido. Gracias. Listo, muchas gracias, don Jesús, por los aportes. María Paula. Sí, acá estoy. Una observación, pero Lorenzo Muelas era indígena. Sí, era el Quintín Lame. No, miento. No era el Quintín Lame, estuvo por los indígenas, sí. Por la ICO. La de María Paula. Disculpe, ¿cómo quito el aviso de mi pantalla que se está grabando la reunión? ¿Cómo quito eso, por favor? Porque... lo que pasa es que la estamos grabando porque hay algunas personas... No, sí. El letrero, Gorit. Perdón, le tienes que dar OK. Te aparece un aviso, le dices OK o continuar. Ajá, a mí me aparece Gorit. Eso. Dale, María Paula. Bueno, sí. Hoy, muchas gracias a todos por los aportes tan interesantes. Había muchas cosas que no conocía. Y bueno, me hicieron pensar en los aportes al capítulo étnico, o un poco como la Constitución del 91 se volvió la Constitución multicultural
pues de Colombia. O sea, fue una constitución que marcó el giro, el giro multicultural, y ahí fue clave la participación, justamente lo que estaba hablando del constituyente Lorenzo Muelas, pero también de parte de comunidades negras. Hubo mucho apoyo desde la academia, antropólogos Nina S. Friedman y Jaime Arocha. Ellos dos como que fueron muy insistentes en incluir como una regulación particular para los territorios de comunidades étnicas, que es algo que me parece muy interesante porque salió la ley 70 en la Constitución del 91, pero ese era un artículo transitorio que debía ser regulado más adelante y que terminó siendo regulado hasta el 95, pero siguió teniendo un carácter transitorio. Eso por un lado. Por otro lado, un poco pensando en lo que John decía, como la transición o el cambio que la Constitución del 91 vio en relación con la del 89 en materia étnica, fue que en la del 86 existía la ley 89, que era una ley que trataba a los indígenas como personas incapaces de mantenerse a ellas mismas, y por lo tanto ese artículo particular creó las misiones indígenas, que todavía hoy tienen impactos muy, muy como tangentes en la vida de comunidades en el norte del país. Por ejemplo, los wayú, los arhuacos, los cancuamos, todos ellos experimentaron misiones también, hay una en el Amazonas, no, se me va en este momento, no sé si a alguien se le sabe el nombre. Es Los esta que yaguas. apareció la que apareció en el abrazo de la serpiente, en Los este yaguas. asentamiento. Ellos son los yaguas. Sí, pero hay otra, es que hay unos donde es que se concentran donde hubo una misión. Bueno, el caso es que todo esto estuvo regulado desde esta ley 89, y es clave que el cambio constitucional no solo reconocía la diversidad étnica del país, sino también protegía o hacía objeto de protección constitucional los resguardos. Entonces, eso me parece un cambio muy, muy interesante porque ha permitido la politización de muchas de las disputas de comunidades étnicas, tanto indígenas como campesinas como rom. Y me parece que también es algo muy, muy relevante en el contexto actual, donde la Guardia Indígena ha sido tan como prevalente en muchos contextos. Sí, bueno, era eso lo que quería decir. Gracias. Listo, María Camila, de verdad que muy interesante. Ve, María Paula, sorry, María Paula. María Paula, vos comentaste de un artículo transitorio que no te escuché muy bien, si me puedes repetir de ese artículo porque estuvo interesante, yo lo desconocía en algo, sí. 89. No, el artículo transitorio. El artículo 70, ley 70 de comunidades negras. Artículo transitorio. Listo, ok. Ley 70 de comunidades. Eso es muy, muy interesante, muy interesante. Si estás interesado en cómo, en los usos, un segundito. Si ¿Sí? estás interesado en los usos políticos de ese artículo, Jaime Arocha, él hizo muchos trabajos sobre cómo un poco las comunidades étnicas, las comunidades negras siguieron trabajando en la adopción de ese artículo, cómo lo usaron para sus luchas. Ese señor es chévere, es un antropólogo de la Nacional. Listo, muchas gracias, María Paula. Muchas gracias por tu aporte. Creo que Cielo, ¿alguien quería hablar? ¿Se fue Cielo? Sí, algo chiquitico respecto a lo que dice María Paula. Hay un tema, y es que si bien los avances en cuanto a los derechos, la garantía de derechos de comunidades étnicas fue muy importante, el desarrollo normativo no se ha hecho del todo, porque la Constitución es una norma, digamos, general, pero requiere desarrollarse, requiere legislarse sobre ella. Entonces, a veces se convierte, en algunos casos, y especialmente en algunas situaciones territoriales de comunidades negras, especialmente con afrodescendientes, está el enunciado de que tienen un derecho, pero mientras el Congreso no legisle al respecto, no se haga la norma, es de muy complicada aplicación.
¿sí? Entonces, digamos que esta es otra cosa que seguramente Catalina va a explicar y que vamos a ver más adelante, y es que la Constitución es como una gran sombrilla, pero a partir de ella se deben hacer unos desarrollos jurídicos que si no se hacen es como te dicen la tarea que tienes que hacer, pero no te dicen cómo. Era hacer un Listo. poco la precisión, porque lo que dice lo que dice Paula es súper importante en el tema étnico. Listo, muchas gracias, Cielo. Jefferson, qué pena, ¿Sí? ya verifiqué. Es la ley que salió fue la ley 70, pero el artículo transitó el artículo 55. Ese fue el del 91 y la que fue regulada más adelante fue en el 93. Artículo Ya, 55. qué pena, solo ¿sí? para artículo transitorio 55 y ley 70. Ah, listo, vale, gracias. Muchas gracias, Listo. ¿oíste? Bueno, entonces ya vamos avanzando en el siguiente punto, un poco vamos en el segundo punto, que va a empezar a hablar un poquito del tema de los derechos humanos como tal. Entonces, aquí dividimos en dos, el segundo y el tercer punto que hablan, yo hablaré algo corto, solamente hasta antes de la Primera Guerra Mundial, y Cami nos va a hablar un poquito de lo que es el tema de la Convención de Ginebra. Entonces, bueno, los derechos humanos tienen una particularidad en su nacimiento desde los epicúreos y los hedonistas, que se basaban básicamente en la felicidad del hombre y la felicidad de la humanidad. Entonces, desde allí se concibe la primera generación de derechos humanos que se va a concretar en el siglo XVI, XVII. Desde la Grecia, desde la Roma, el tema de los derechos humanos va a tener esa transformación que va a llevar hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Están hablando con Entonces, que yo creo que a ti te interesarían. Sí. Sorry, Laura. Creo que no sé si alguien quería hablar. Disculpen. ¿Podrían colocarlo? Es que tengo interferencia, no sé. Bueno, entonces les comentaba que los derechos humanos nacen ahí, en ese concepto de la felicidad. Y se van transformando conforme va pasando el tiempo. ¿Listo? De ahí llegamos ya a lo que es la Constitución, pues propiamente tal de los derechos humanos. Y la primera generación de derechos humanos van a nacer en la Revolución Francesa. Y el concepto que pelea la Revolución Francesa es el derecho de libertad. Porque cuando Luis XIV dice que él es el Estado y nadie más que él, y los intelectuales de la Ilustración se preguntan, ¿quién le dio a él ese poder de Estado? ¿Cierto? Él responde que Dios. Entonces, desde esa consulta, ¿sí? Desde esa consulta enciclopedística, ¿sí? Del conocimiento, se llega a concluir que obviamente para hablar con Dios no todo lo podían hacer. Entonces, que Dios le entregaba a él el poder estatal, ¿sí? De Estado, bajo los sueños. Entonces, como no era algo tangible, nace la idea de los derechos, y el primer derecho que se lucha es el derecho a la libertad, de poder decidir y poder controlar ese Estado, y que ese Estado debía ser civil, debía de emanar del pueblo. Bueno, ese fue el punto de inflexión, y es allí, desde el concepto de libertad, donde nace la primera generación de derechos humanos. Cami, ¿nos puedes hablar un poco en torno al tema de la Convención de Ginebra? Bueno, entonces, conectándome a lo que dice Jeffer, vemos que el derecho son construcciones colectivas que se dan en momentos históricos específicos. Nuestra constitución política responde al desarrollo histórico de los estados europeos, de los estados liberales europeos. Y lo que vimos ahora es la profundización, las problemáticas que se plantearon en ese momento
es la profundización de esos debates de los que hablaba Jeffer, y que ahí ustedes pueden buscar con todo el movimiento enciclopedista, con Montesquieu, con Rousseau, con todos los que hablan de contrato social, de ese quiebre que se da entre el Estado, de crear la noción de Estado, y la monarquía, ¿no? Y todo el proceso ilustrativo que se da ahí, la regulación, ahí está la Revolución Francesa, luego el proceso en Estados Unidos, que es un proceso diferente, y que impacta directamente lo que pasa en Latinoamérica. Y nuestros caudillos, desde luego, responden a esas lógicas. Muchos de ellos se formaron en Francia, como Nariño, Simón Bolívar. Simón Bolívar estuvo más ligado, él estaba más cercano al pensamiento estadounidense, yo pensaría, y lo escribió en algún momento. Nariño hizo la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, no, ahí no está incluida la mujer. Y rápidamente, para llegar a hablar de derecho humanitario internacional, y por eso hablamos básicamente nos vemos ahí como 100 años, y a ver, la guerra y el conflicto también debe tener unos mínimos vitales, y lo que se establece en la Convención de Ginebra es eso, es la humanización del conflicto, y eso suena un poco, son dos palabras que tal vez uno las podría poner de forma disonante, pero sí, es eso, es que aquel que protesta, aquel que está en un escenario de divergencia, debe tener unos mínimos vitales para que para que se respete su vida y su integridad, y también para que pueda actuar colectivamente. Entonces, ¿por qué mencionamos aquí la Convención de Ginebra? Porque lo que se está peleando en este momento, la llegada de la CIDH a Colombia, responde a esas convenciones que Colombia ha firmado y que está obligada a responder. Si un país no firma esos tratados internacionales, no debe responderlo, desde luego. Pero como lo hemos firmado, en el caso de Colombia lo firmó en los años 70, en el marco de la creación de la OEA, que es básicamente el proyecto estadounidense, y está dirigido por ellos, y ellos son los grandes financiadores. Pero lo que se pretende aquí en este momento es que se respeten los mínimos vitales a la protesta, bien, gracias, que se respeten los mínimos vitales a la protesta, para que la gente pueda salir a la calle a protestar, porque es que yo lo que veo muchas veces cuando se habla de lo que está sucediendo en la situación en Colombia, es que la gente piensa que protestar, que salir a dirimir un conflicto, que salir a decir, hombre, estoy mamado de la desigualdad social, tenemos que cambiar el contrato social, como que eso está mal, como que la gente no se da cuenta que es un derecho vital que tenemos ante la protesta. Y por eso uno puede ligar la visita a la CIDH con la Convención de Ginebra, porque digamos que lo que está aprendiendo la gente es que se respeten esos acuerdos que tienen más de 40 o 50 años. Ese es como el link que podríamos hacer ahí. Otra cosa también que podría agregar es un poco las disonancias que hay entre el Estado liberal que tenemos, y yo creo que eso lo podríamos hablar más adelante, y de hecho estábamos pensando que podríamos invitar a una persona que se llama Luis Higuera. Él trabaja como contralor de tierras en Colombia, él también hizo parte de esos procesos, y creo que él podría hablarnos un poco de esos aspectos específicos de cómo la Constitución del 91 es también una apertura de entrada económica al país, que detiene la insinúa máquina, la insinúa aparato productivo que tiene el país. Es eso. Yo creo que está Cata, y antes de seguir al siguiente tema, podría de pronto Cata hablarnos de unos términos que ella quería definirnos desde la vez pasada. ¿Estás ahí, Cata? Sí, hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? En este minuto estamos ya interactuando
quienes exponemos el tema y quienes que quedamos en el grupo de exposición. Hacia el final vamos a rescatar las palabras de las personas que me están pidiendo la palabra en este minuto para seguir avanzando en la clase, ¿sí? Para después generar el debate. Dale, Cata, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, chicos, ¿cómo van? Bueno, primero, retomando un poco con relación a los derechos, digamos que lo que yo quisiera hacer el día de hoy es como conceptualizar ciertos términos que me parecen necesarios y pertinentes antes de continuar el tema pues, de la Constitución, para que entendamos algunos conceptos y poder, digamos que con esto debatir los temas. El primero ya, digamos que es un Estado. ¿Cuáles son las características del Estado? ¿Cómo se sobreentiende que un Estado es un Estado? Entonces, lo primero, para que tengan en cuenta presente, es que un Estado tiene 3 componentes: soberanía, pueblo y territorio. Es una de las razones por las que las personas que se llamaban gitanos no podían ser considerados estados, porque a pesar de que tenían pueblo, a pesar de que tenían una organización, nunca tenían un territorio establecido. Ese es el primer término que quería como definir. Segundo, y aprovechando que mis compañeros ya hicieron mención de los derechos, quisiera también que tuviésemos claros qué son los derechos de primera, segunda, tercera y quiénes hablan de una cuarta generación. ¿Esto por qué? Porque va también muy relacionado a lo que implica el que Colombia sea considerado un Estado social de derecho y no un Estado de derecho. Y sobre eso también hacer una diferencia. Entonces, bueno, primero los derechos de primera generación. Bueno, las 3 generaciones de derecho están dentro de nuestra Constitución, al igual que algo que se denomina bloque de constitucionalidad. Esos 4 términos tenemos que tenerlos claros para entrar a hablar de la Constitución. Los derechos de primera generación son los que surgieron luego de la Revolución Francesa, como bien lo explicaba Jeffer, y en resumidas cuentas son derechos civiles y políticos que nacen con ocasión, como bien lo mencionaba él, la capacidad que tenía el rey de ostentar todos los poderes en sus manos. Entonces se sobreentiende que al ser un contrato social, la gente debe generar el poder porque cede una parte de su vida, una parte de la cohesión a alguien que se entiende un poco superior, pero es una superioridad que la gente legitima. Luego están los de segunda generación, que son entendidos como derechos económicos. Aquí es importante mencionar algo. Cuando nacen los derechos de primera generación, se empieza a entender qué es una constitución. Entonces, nace algo que se denomina Estado de Derecho, ¿sí? Anteriormente un Estado era todo aquello que tenía soberanía, territorio y población. Luego se entiende que el Estado de Derecho es aquel que se regula por una norma superior, que en este caso es la Constitución. Y la Constitución deviene de que existen unos derechos civiles y políticos y de un contrato social. Entonces, cuando se habla de un Estado de Derecho, se habla de un Estado que es gobernado no por una persona, sino por una norma. Y esa norma es la Constitución. Todo lo que haga quien ostenta el poder tiene que guiarse según la Constitución. Eso es un Estado de Derecho. Luego salen los derechos de segunda generación. Esos derechos de segunda generación se dan luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando en los juicios de Nuremberg se empieza a ver que existe un exceso del Estado cuando se excede en la fuerza y en digamos que su organización. Entonces, algo que pasó en esos juicios es que se demostró que muchos de esos soldados mataron a las personas siguiendo órdenes y esas órdenes estaban amparadas por la Constitución. Es decir, no era ilegal. Lo que ellos hicieron no era ilegal. Y es ahí donde empieza el problema de cómo los juzgo si lo que ellos hicieron no era ilegal. Tampoco existía una objeción de conciencia en ese entonces, porque la norma, la Constitución de Alemania, hablaba de la superioridad de las razas. Es decir, que ellos no estaban actuando en contra de la Constitución. Ellos, al contrario, estaban haciendo las cosas que la norma les decía que debían hacer. Ahí es cuando nacen los derechos sociales, culturales y económicos. ¿Qué buscan estos derechos? Respaldar al ser humano, la igualdad entre personas, entre los que conviven en la misma sociedad y poner al ser humano sobre la norma. Es decir, ya no es constitución y gobierno, sino es población, constitución y gobierno. Ahí nace algo que se conoce como Estado social de derecho.
el centro del ordenamiento, el centro de lo que hace el gobierno, el centro de la normatividad es el ser humano y se propende por su igualdad y su bienestar. Luego tenemos los de tercera generación que se dan ya en el siglo XX y son aquellos que inciden en la vida de todos. Normalmente se hablan de esos como los del medio ambiente, es ahí cuando nace la acción popular, la acción de grupo, este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí ya contextualizamos qué son los derechos, cómo nace el Estado, cuál es la diferencia entre Estado social y Estado de Derecho. Y es aquí donde se empieza un poco a entender por qué una de las cosas que más se habla cuando la gente está en el paro es por qué si Colombia es un Estado social de derecho pasan estas cosas, ¿sí? Porque se sobreentiende que el que está en el centro es la persona. El Estado no puede actuar en contra de las personas. El Estado tiene que ir a favor de, es más, después de que un Estado se considera social y de derecho, se entiende que el gobierno trabaja para que la persona que le cedió parte de sus derechos tenga bienestar. Entonces, el gobierno no solamente tiene que hacer lo que la ley le diga, sino que tiene que encargarse de generar las condiciones para que el ser humano viva bien, para que sus gobernados vivan bien. Entonces, tiene que intentar buscar opciones laborales, tiene que intentar apertura educativa, porque ese es su trabajo, trabajar en pro de la igualdad y el bienestar de quienes integran el Estado. Otro concepto que creería importante mencionar es que es una república unitaria, que no sé si muchos lo tengan claro, que también tiene que ver un poco con el cambio que hubo en el país con relación a lo que son estados federales, y estados unitarios. Al ser un estado unitario quiere decir que solamente tiene una ley, un ordenamiento jurídico para todo el territorio nacional. El mismo ordenamiento con independencia del lugar en el que estés. Y otro término que es el de descentralizada, que digamos que ahí es una teoría administrativa que se denominan las 3Ds, pero pues digamos que en este momento solamente vamos a hablar de la descentralización. ¿Qué quiere decir que es descentralizada? Tiene descentralización territorial, es decir, que tiene una división territorial y cada territorio tiene a su vez una independencia administrativa, financiera y organizacional. Entonces, esa es como la característica. Cada territorio tiene un capital, o sea, el capital general es el del Estado, y sobre ese capital se generan ciertos, digamos que, dependencias que son las de los territorios, departamentos y municipios, y ellos tienen a su vez la capacidad de administrar sus propios tributos, como lo que es el impuesto a la renta, o en el de los departamentos, el impuesto pues por salud, o bueno, los recursos hacia la salud y los licores, y la capacidad de administrarse de la forma en la que deseen. Por eso es que los municipios tienen la capacidad de organizarse o cuadrar los cargos y puestos como les parezca, porque existe la descentralización. No sé si alguien tenga algún otro concepto con respecto a lo que leyó o revisó que quiera que aclaremos, y ya podemos proseguir pues ya con lo que ustedes tengan pensado. Cata, muchas gracias. Los conceptos sí los vamos a ir revisando al final, ¿listo? Seguía John, para que te conectes, John, con las ideas, por favor, allí. Listo, bueno, ahora sí. En ese sentido también hay dos conceptos importantes y son el concepto de nación y Estado. Cata ya definió el concepto de Estado, pero ahora hay un concepto que viene adicional y es el concepto de nación. El Estado, como decía Cata, tiene 3 principios para identificar qué es Estado. Tiene que tener 3 características. Pero la nación, ¿qué es? Entonces, y esto es muy importante porque puede que un Estado tenga una nación y todos se identifiquen como parte de ese Estado, o puede que un Estado tenga varias naciones. Entonces, básicamente, la nación podemos definirla como los procesos culturales y étnicos que generan cohesión dentro de una colectividad, y eso se construye pues históricamente. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo,
y creo que yo que conozca solamente hay un ejemplo en el mundo, hablando de constituciones, y es la constitución de Bolivia. Bolivia es un estado social de derecho, como Cata lo acaba de definir, pero, y esto solamente lo tiene de esta manera reconocido a Bolivia, reconoce que hay naciones dentro de su estado. Y esas naciones tienen cartas políticas y tienen contratos sociales específicos para definir sus conflictos, para reconocer su identidad y para reconocer sus procesos históricos que son milenarios. En el caso de Colombia, nosotros no reconocemos ese tipo, la nación como tal. Nosotros hablamos de la nación indígena, pero no deja de ser un concepto antropológico, como lo mencionaba la compañera que ahorita mencionó el profe de la Nacional. Y pues hay apartados específicos para la protección de derechos de comunidades, pero digamos que no se reconoce eso dentro del Estado. Ahora, eso es importante porque ahí es cuando uno puede ver que tenemos un territorio muy grande en el país, pero el Estado no hace presencia como tal, ¿sí? Dentro de eso que hay. Y ahí yo quiero agregar, cuando Cata mencionaba, y antes Jeffer mencionaba sus procesos históricos, y es que los derechos responden, los derechos no aparecen simplemente como publicados en una revista o publicados en un diario oficial de algún gobierno, sino los derechos responden a luchas históricas de las comunidades en tiempos específicos. Por eso es que se habla de derechos de primera, segunda, tercera, y algunos académicos o algunos movimientos hablan de derechos de cuarta generación. Y eso está en debate, desde luego. Hay debate porque el reconocimiento del derecho, y esto grábenlo muy bien, el reconocimiento del derecho es muchas veces la consecuencia de quitar un privilegio. Cuando la gente dice en las calles, hombre, la gente se está muriendo de hambre por la que la desigualdad es absurdamente amplia, estamos en el ranking de los países más desiguales del mundo, pues tenemos que mover del privilegio unos cuantos, o unos pocos más bien. Entonces, los derechos siempre responden a eso, y están consagrados en la Constitución. Entonces, ahí, por eso los derechos aparecen históricamente montados de esa manera. Y los últimos derechos los últimos derechos de tercera y cuarta generación ya hablan, por ejemplo, el derecho al uso de la Internet. Y cuando habla del uso de la Internet, habla acerca de el derecho a la información, a estar informados, derechos ambientales, derechos de los animales, ya hablan de eso los de cuarta generación, porque son luchas que se están dando o luchas que aparecen. Por ejemplo, ahorita que Jeff ponía eso, a Nariño le costó más de 10 años de cárcel traducir los derechos del hombre y del ciudadano, pero en esos derechos del hombre y del ciudadano no incluía a la mujer, no se hablaba de la mujer, eran los derechos del hombre y del ciudadano que son productos de la Revolución Francesa. Y ahí yo quiero, como para cerrar esa parte, y esto es muy importante, y es que este espacio es vital en términos de que nosotros que nos preparamos para responder gente que está del otro lado y que va a entrar en dicotomía con nuestro discurso y con nuestras demandas sociales. Y aquí hay una cosa muy importante, y es la historia. La historia como espacio de disputa y como espacio todo el tiempo de confrontación. La historia es el arma más importante que una sociedad pueda tener. Ahora, la historia no es el compendio, la historia no es un libro, la historia no está en la biblioteca guardada. La historia se construye diariamente, y la historia se construye diariamente, y lo voy a poner en qué sentido. Y en este momento, Colombia desarrolla un proceso histórico. No sabemos cuál va a ser el desenlace de esto. Todos decimos como queremos un país del que siempre hemos soñado en la academia, para los académicos, de los que hemos estado en los movimientos sociales, o de los que estamos en diferentes perspectivas. Queremos un país del tamaño de nuestros sueños, queremos ese país. Eso es aquí, pero la historia se construye en el futuro, la historia de eso se va a construir en el futuro, y se construye a partir de procesos de memoria. Por ejemplo, cuando se habla de la séptima papeleta, para nosotros, para mí personalmente, que soy joven, es historia, es un proceso histórico reciente, contemporáneo, pero para otros son procesos de la memoria.
Y aquí algo muy importante, y es que los procesos históricos de cómo nos hemos conformado como Estado-nación atraviesan la forma en que nos vemos en la actualidad. Y ahí podría uno colocar el nazismo y el fascismo. El nazismo y el fascismo es una representación histórica de unos datos específicos. Por eso la historia es usada como una arma de manipulación.